En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Artículo segundo, gracia y justificación. Estamos en el segundo apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 10 números al tema que tiene como título la gracia. El día de hoy vamos a profundizar en los números 2001 y 2002. Número 2001 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la preparación del hombre para acoger la gracia es ya una obra de la gracia. Esta es necesaria para suscitar y sostener nuestra colaboración a la justificación mediante la fe y a la santificación mediante la caridad. Dios completa en nosotros lo que Él mismo comenzó, porque Él por su acción comienza haciendo que nosotros queramos y termina cooperando con nuestra voluntad ya convertida. Es un número precioso este que nos regala el catecismo en esta mañana, queridos amigos. El don de Dios comienza no al 50 de cada uno. Tú me buscas y yo te respondo. Tú me das 50% y yo te doy 50%. No. Incluso el hecho de que el hombre busque a Dios ya es gracia de Dios. Es 100% de parte de Dios. Y ahora yo tengo que dar mi 100%. La iniciativa siempre es de Dios. Y la acción de Dios no anula al hombre. Al contrario, le suscita su 100%. Para tener una coherencia en nuestro cristianismo, hay que mantener que la iniciativa siempre es de Dios. Y que esa iniciativa de Dios no me anula, no me quita mi libertad, la suscita, la impulsa. Esto, queridos amigos, a muchos hombres y mujeres le puede costar mucho entenderlo. Si Dios tocó el corazón del hijo pródigo para que no volviera a casa, para que volviera a casa, entonces, según ellos, como Dios fue el que tocó el corazón del hombre, dicen que ya no era una iniciativa libre del hijo pródigo, y eso no es así. La iniciativa es divina. Y además esa iniciativa divina suscita la libertad del hombre, no la anula. Cuando aplicamos nuestros criterios a esto, nos cuesta mucho entenderlo, mucho. Si yo suscito en otra persona un comportamiento determinado, de alguna manera estoy anulando la libertad del otro, pero con Dios no es así. Dios no es así, porque sus criterios no son los nuestros. Nos va a regalar un texto de San Agustín, este número del catecismo, que es precioso. Dice San Agustín: porque Él, por su acción, comienza haciendo que nosotros queramos y termina cooperando con nuestra voluntad ya convertida. Lo que sería incorrecto es entender la gracia de Dios de esta forma: el hombre quiere y Dios le da la posibilidad de poder. No, eso es incorrecto. Lo correcto es decir que no solamente el poder, sino que incluso el mismo querer ya es una gracia de Dios. Y entonces ahí sí. Ciertamente nosotros también trabajamos y cooperamos, pero lo que hacemos
es trabajar con Dios que trabaja. Porque es que su misericordia se nos adelantó para que fuéramos curados. Él nos sana y nos eleva. Él nos sigue para que una vez sanados seamos vivificados. Él se nos adelanta para que seamos llamados, ven. Y este catecismo, en este número, también nos regala una cita de San Agustín que dice, porque su misericordia se nos adelantó para que fuésemos curados. Nos sigue todavía para que una vez sanados, seamos vivificados. Se nos adelanta para que seamos llamados. Nos sigue para que seamos glorificados. Se nos adelanta para que vivamos según la piedad. Nos sigue para que vivamos por siempre con Dios, pues sin Él no podemos hacer nada. Toma aquí San Agustín esa parte del Evangelio de San Juan donde dice, sin mí no podés hacer nada. Por tanto, queridos amigos, los cristianos católicos afirmamos la necesidad de la gracia de Dios para obrar el bien, para quererlo y para realizarlo. Este es el gran misterio. Y todo esto tiene lugar sin que tu libertad se anule, porque Dios pide tu colaboración, incluso ayudándote a que colabores. Hay una compenetración entre Dios y el hombre que es impresionante. Hay una compenetración cuando somos santos. Ahora, cuando pecamos, se produce una fractura tremenda y nos cerramos a la gracia. En el interior nuestro se produce una apertura o se produce una cerrazón a la gracia, cualquiera de las dos. Seamos o no conscientes de ello. Cuando actuamos bien, sea consciente o inconscientemente, estamos colaborando con la gracia de Dios. Y en caso contrario, cuando actuamos mal, sea consciente o inconscientemente, se está cerrando a la gracia de Dios, porque no estamos dejando que el Espíritu Santo nos mueva. Nos queremos es mover nosotros solos. Hay un misterio muy grande en nuestro interior de apertura y de cerrazón a la gracia de Dios. Fíjense, queridos amigos, en la espiritualidad cristiana hay un binomio, gracia y libertad. Y dependiendo de cómo se entienda esta relación entre gracia y libertad, así actuamos. Cuando hay libertad que colabora con la gracia, entonces estamos hablando de una vida de santidad. Cuando existe un enfrentamiento entre nuestra libertad y la gracia, entonces no hay paz en nosotros. No hay paz. Y entonces no hay santidad. Decía San Agustín, hay algunos que exaltan tanto la libertad que acaban negando o haciendo caso omiso de la gracia de Dios. Y por otro lado, puede ocurrir que por defender mucho la gracia, acaben negando la libertad. Muy interesante esto que dice San Agustín, porque nos invita a defender los dos principios.
El primero, que Dios nos da su gracia y necesitamos de su gracia para obrar el bien. Y el segundo, que Dios nos ha hecho libres y que nuestra libertad está llamada a cooperar y a colaborar con esa gracia de Dios. Los dos principios. Ahora, existen errores por no tener una correcta comprensión, una equilibrada comprensión entre gracia y libertad. Y a lo largo de la historia de la Iglesia, principalmente, han existido tres errores. El primero, hablamos un poco de él el día de ayer, el pelagianismo. ¿Recuerdan un poco? Pelagio subrayaba tanto la capacidad natural del hombre que hacía innecesaria la gracia. Decía que recurrir a la gracia era un recurso de los vagos, ¿no? De los que no tenían nada que hacer o los que no querían nada. Él reducía todo a ese propio voluntarismo, que las cosas las hago yo por mí mismo, por mi fuerza de voluntad. Y no es así. No es así. Ese creer en la totalidad de la capacidad del hombre sin la gracia de Dios, eso es un error tremendo. Y hoy día existe mucho este voluntarismo. Creer que la libertad del hombre nos puede hacer maduros sin necesidad de la gracia de Dios, eso es un error. Y está ocurriendo hoy día. Cuando alguien en su vida espiritual no invoca la gracia de Dios, ¿eh? o no es consciente de que necesita de la gracia de Dios porque por sus propias fuerzas no puede hacer nada, el no poder entender este lenguaje sobrenatural de pedir al Espíritu Santo la gracia para poder caminar, para poder enfrentar la vida, eso es puro voluntarismo. Cuidado con los pelagianos modernos. Muy peligroso. Segundo, el luteranismo o en general el protestantismo. Los protestantes dicen lo contrario de los pelagianos. No somos libres y necesitamos la gracia. Lutero partió de la concepción de que el hombre, por el pecado original, nace totalmente corrompido y lo ha hecho incapaz para el bien. Por tanto, el hombre solo se salva confiando en la gracia de Dios, pero sin esperar que esa gracia nos santifique y nos cambie. Déjale todo a la gracia de Dios y tú no hagas nada, pues así de fácil. Los protestantes piensan que nos salvamos por un acto de confianza en el amor de Dios sin que el hombre sea capaz de colaborar activamente con esa gracia. Lutero está en contra de esa posibilidad de colaboración por parte del hombre con Dios, porque nosotros lo único que podemos hacer es seguir estropeando el plan de Dios. Eso decía Lutero. Como ese ejemplo que hemos puesto ya varias veces. Lutero concebía al hombre como un montón de estiércol que un día, en una nevada, que era la gracia de Dios, cae sobre el estiércol y lo tapa. Se ve blanco, precioso, pero abajo está el estiércol. Dios le hace un parche, lo tapa. Para nosotros los católicos no. Dios no hace parches. Dios me hace nuevo. No me parcha. A Dios no le gustan los remiendos. Esta concepción del mundo luterano, protestante en general, también ha podido estar infiltrada en el mundo católico.
y fuertemente. ¿Saben cómo se le llama? Se le ha llamado el quietismo. Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado esto. El quietismo no es que niegue la libertad. Lo que dice es que la libertad está quieta. Mejor que no hagas nada. Deja que Dios haga todo. Y entonces los quietistas propugnaban que para colaborar con Dios es mejor la pasividad total, como un maniquí, quietecito. Porque querer obrar activamente es como ofender a Dios, decían. Y entonces tú no le estorbes a Dios. Cuidado con este error de los quietistas. Tú no le estorbes a Dios, no. Tú colabora con Dios. Involúcrate con Él. Para los quietistas, la actividad del hombre estorba la gracia. Y entonces ellos predican una oración de quietud. Por ejemplo, nada eso de rezar oraciones vocales, no, todo hacia adentro. Era como una especie de predicación de aniquilación personal. Hoy en día, ¿sabe dónde esto se ve mucho? En las filosofías orientales que se están introduciendo entre nosotros, donde ellos van buscando una especie de estado interior, como una especie de quietismo, donde no siento, donde no padezco, donde no sufro, una especie de nirvana, de anulación personal que te va a llevar, según ellos, a una paz interior. Y eso no lo venden, ¿no? Y lo venden con nombre, ¿no? Yoga y todas estas cosas que nos están vendiendo del mundo oriental, del budismo y todo esto. Cuidado con eso. Ese es una especie de quietismo disfrazado con nombre de religión. Tercera, la incredulidad moderna. Estamos hablando de tres errores en la historia que contraponen gracia y libertad. Decíamos que el primero es el pelagianismo, el segundo el luteranismo o protestantismo en general, y el tercero la incredulidad moderna. Hoy en día, entre estos dos polos opuestos, pelagianismo o luteranismo, protestantismo, en la mitad se encuentra la incredulidad moderna, que está cayendo al mismo tiempo en los dos polos. Esto será tal vez por esa ley de la física, ¿no? Los extremos se tocan. Hoy en día pecamos de los dos lados. Ni somos libres, ni necesitamos de la gracia. ¿Qué tal esa? En primer lugar, muchos niegan la libertad. En muchas escuelas psicológicas hablan de una manera determinista. Dicen algunos psicólogos por ahí, el hombre está determinado por su biología y otras condiciones. Hay muchas escuelas que dicen que el hombre ni es libre ni es responsable, y eso también es un error. Y entonces se le proponen al hombre moderno una serie de terapias buscando un cierto alivio interior, pero en todo caso se renuncia a pedirle al hombre su responsabilidad. Y nunca le vaya a hablar a este hombre moderno del término conversión, porque usted no tiene la culpa de nada, y así los educan. Curiosamente, queridos amigos,
En la medida que se van vaciando los confesionarios, se van llenando los consultorios psicológicos. No sé si se han dado cuenta de eso. Y hay veces cuando los psicólogos son muy honestos y creyentes, le dicen, señor, señora, usted lo que necesita es un confesionario, no venir aquí. Así como algunos sacerdotes cuando son preparados, le dicen a la persona, usted lo que necesita es un psicólogo, no el confesionario, de lado y lado. Y esto sucede todo el tiempo. Entre otras cosas porque en el confesionario es un sitio en el que se presupone que la persona tiene libertad para entrar ahí y por tanto puede convertirse. Es responsable de sus actos y Jesús le dice, conviértete y cambia de vida. En el consultorio psicológico no será este el mismo planteamiento, pero tiene que existir una colaboración entre psicología y confesión para ayudarle a esa llamada a la conversión de la persona. Pero resulta que ni creemos en la libertad del hombre, ni creemos en la gracia de Dios. Y frente a eso, la iglesia ha recibido la llamada del Señor para decirle al hombre, eres libre y necesitas la gracia de Dios para poder ejercer bien tu libertad. No creas que tú solito. Eres libre, yo te creé libre, te dice Dios, pero necesitas mi gracia para poder ejercer bien tu libertad. Teniendo estos tres puntos, estos tres errores, estos extremos presentes, el catecismo da un paso más y nos presenta el número 2002 que dice, la libre iniciativa de Dios exige la respuesta libre del hombre, porque Dios creó al hombre a su imagen, concediéndole con la libertad el poder de conocerle y amarle. El alma solo libremente entra en la comunión del amor. Dios toca inmediatamente y mueve directamente el corazón del hombre. Puso en el hombre una aspiración a la verdad y al bien que solo Él puede colmar. Las promesas de la vida eterna responden por encima de toda esperanza a esta aspiración. Y nos regala el catecismo en este número un texto del libro de las Confesiones de San Agustín, precioso, que dice, si tú descansaste el día séptimo, al término de todas tus obras muy buenas, fue para decirnos, por la voz de tu libro, que al término de nuestras obras, que son muy buenas, por el hecho de que tú eres tú quien nos las ha dado, también nosotros en el sábado de la vida eterna descansaremos en ti. Qué texto tan precioso, ¿no? Pero el misterio aquí es que nosotros creemos que la iniciativa siempre es de Dios y la iglesia esto es lo que nos enseña. Siempre la iniciativa es de Dios. Luego, Dios tiene un plan. Dios tiene una vocación para mí. Y el acierto de mi vida y el acierto de todos los que nos rodean consiste en llegar a descubrir ese plan, en cuando lo descubra, abrirme a ese plan, abrirme a esa vocación, colaborar libremente con ella y experimentar ahí la felicidad. ¿Quién es el hombre que no es feliz? El que está todavía a sus 40 y 50 años buscando cuál es el plan de Dios para mí.
Si yo no sé cuál es el plan para mí, voy a ser muy infeliz, pero muy infeliz. El acierto de tu vida consiste en que descubras cuál es el plan y te abras a él. Tú lo puedes descubrir y puedes no abrirte a él y serás un infeliz. Tú lo puedes descubrir y abrirte a ese plan y serás feliz. Porque el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. La iniciativa es de Dios, pero Dios toca tu corazón, te pide permiso para entrar y necesita tu colaboración personal y libre para salvarte, para hacerte feliz. El alma solo libremente entra en la comunión del amor. No puede el hombre amar si no es libremente. Esclavo no ama a nadie. Por eso la amistad con Dios es algo que los animales no tienen, ni tampoco la naturaleza ni el agua. La amistad es solo del hombre, solo del hombre, precisamente por la libertad y por la capacidad de amar que Dios le ha dado a ese hombre para que lo ame a él. Esto es algo extraordinario. Y también soy libre para negarme. Yo soy libre para negarme a la amistad con Dios. Yo soy libre para negarme a su gracia. Y ahí, queridos amigos, en la libertad para decirle sí o para decirle no, es donde está la grandeza o el drama del hombre hoy. Ahora bien, Dios toca inmediatamente y mueve directamente el corazón del hombre. Nosotros no podemos entrar en el corazón de otro hombre, pero Dios sí. Nosotros podríamos llegar a otras personas a través de los sentidos, de una forma sensorial, a través de nuestras facultades, pero Dios es el único que tiene la capacidad de tocar directamente el corazón del hombre. Nosotros por la palabra podríamos ser escuchados. Sí, claro que sí. Nosotros por la vista podríamos ser vistos en el testimonio. Pero el corazón solo lo puede tocar Dios. Solo en su inspiración Dios lo puede tocar. Solo Dios lo puede mover. Esa es la grandeza de Dios. Eres movido y al mismo tiempo te mueves, las dos cosas. Dios suscita ese movimiento y tú libremente te mueves hacia Él. Esto es todo un misterio, queridos amigos, que nos supera. Y por eso necesitamos de una gran humildad para mirarnos, para mirar este misterio tan grande de Dios en nuestra vida y para entrar en razón, de qué es lo que estoy haciendo con el plan de Dios. ¿Ya lo descubrí o no? ¿Ya lo acepté o no? ¿Ya he puesto a mi disposición o no? ¿O todavía yo estoy peleándome conmigo mismo y con Dios? La gracia y la libertad están llamadas a estar siempre unidas, porque el hombre ha sido creado en sus facultades naturales con ese tremendo deseo de felicidad y de plenitud. Y esta vida material no lo puede saciar. Solamente la gracia de Dios es capaz de saciar ese anhelo de felicidad que tiene el hombre. Usted puede ir a ver todos los partidos de fútbol que quiera. Los estadios se llenan de gente en estos días. ¡Wow! ¡Qué impresionante! La gente paga fortunas por ir a ver un partido de fútbol. ¡Wow! Es impresionante. Pero usted se ha dado cuenta la experiencia tan interesante después de 2 horas de estar gritando y gritando cuando se acaba el partido y apagan el ruido. Aquello queda más silencioso que un cementerio.
¿Se han dado cuenta de eso? ¿Dónde quedó toda esa alegría? ¿Dónde quedó todo ese ruido? ¿Dónde quedó toda esa infundia? Hasta se pelean y todo, ¿cierto? Pero apagan el ruido y aquello queda como un cementerio. Yo por ahí con mis grupos he tenido la oportunidad de ir a visitar los grandes estadios, ¿no? Que dan esos tours ahí dentro. Y ahí en el Santiago Bernabéu, en el Camp Nou de Barcelona, yo qué sé, todos esos estadios. Y cuando uno entra, cuando el estadio está vacío, ¿qué cementerio es aquello? Es un silencio abrumador. Es más, hay más silencio ahí que hasta en una iglesia. ¿Dónde quedó todo ese ruido? Todo es pasajero. Todo es pasajero. Porque muchos creen encontrar su felicidad donde no está. O donde está solamente por 2 horas. Al rato necesitas buscar otro lugar para ir a seguir intentando ser feliz. Y hay que darse cuenta que en la vida solo se puede ser feliz cuando estoy abierto a la gracia de Dios, que es la única que puede saciar mi deseo, mi anhelo de felicidad. Por eso, queridos amigos, en conclusión es tan importante en nuestra vida esta conjunción entre gracia y libertad. Ese deseo que hay en mi corazón, ese deseo, porque el hombre ha sido creado para la unidad, para el bien, para la verdad, para la belleza. Para eso hemos sido creados y tenemos que tener en cuenta que sin la gracia de Dios, todo ese deseo quedará completamente frustrado.